Capítulo 1. Fundamentos de la eficacia personal. Introducción. Este libro comienza con un poderoso cambio de perspectiva. En lugar de ofrecer técnicas rápidas o estrategias superficiales, el autor explica que la verdadera efectividad surge de adentro hacia afuera. Según su perspectiva, la mayoría de las personas intenta resolver sus problemas con ajustes externos, cambios de horario, reorganización de tareas o aprendizaje de nuevas tácticas. Pero estas soluciones rara vez transforman los resultados porque no abordan las raíces más profundas del comportamiento humano. El autor sugiere que el éxito duradero requiere un cambio de carácter, no solo un cambio de hábitos. Introduce la idea de que cada persona opera a través de un conjunto de paradigmas internos, mapas mentales que configuran su interpretación de la vida, las relaciones, las oportunidades y los desafíos. Estos paradigmas determinan no solo cómo nos comportamos, sino también cómo percibimos. Si el paradigma es defectuoso, las acciones que surgen de él también lo serán. Por lo tanto, la efectividad no depende de la personalidad ni de las habilidades externas. Es un reflejo de la perspectiva interna a través de la cual una persona comprende su mundo. El autor explica que muchas personas tienen dificultades en la vida porque se centran en rasgos de personalidad como el encanto, la técnica o la apariencia en lugar de fortalecer sus principios. Las técnicas pueden ofrecer resultados temporales, pero los principios generan cambios duraderos. Los principios son verdades universales y atemporales, como la integridad, la responsabilidad, la honestidad y el respeto, que guían el comportamiento independientemente de las circunstancias. Cuando la vida se basa en principios, las acciones se alinean naturalmente con el éxito a largo plazo. El capítulo profundiza en la distinción entre la ética de la personalidad y la ética del carácter. La ética de la personalidad se centra en la imagen, el comportamiento externo y las soluciones rápidas. La ética del carácter se centra en el crecimiento, la integridad y el cultivo de la fortaleza interior. El autor argumenta que los grandes líderes, pensadores e individuos eficaces de la historia alcanzaron el éxito porque construyeron sus vidas sobre la ética del carácter, sobre principios, no sobre la apariencia. Destaca que los 7 hábitos presentados en el libro no son técnicas superficiales. Son compromisos internos que moldean la forma en que una persona piensa, elige e interactúa con el mundo. Según el autor, un hábito es la intersección del conocimiento, la habilidad y el deseo. El conocimiento te dice qué hacer, la habilidad te enseña cómo hacerlo y el deseo alimenta la motivación para actuar. Sin estos 3 elementos, un hábito no puede arraigarse. El capítulo también presenta el camino de desarrollo que sigue cada persona: dependencia, independencia e interdependencia. La dependencia es el estado en el que una persona requiere que otros se responsabilicen de sus necesidades. La independencia es la capacidad de actuar solo, tomar decisiones y tomar las riendas de la propia vida. La interdependencia es el nivel más alto, la capacidad de trabajar con otros de una manera que multiplica la fuerza y produce resultados que ningún individuo podría lograr solo. El autor sugiere que la verdadera efectividad proviene de la interdependencia, pero debe construirse sobre la base de la independencia personal. Explica que los 3 primeros hábitos del libro ayudan a una persona a pasar de la dependencia a la independencia. Estos hábitos cultivan el autodominio, la responsabilidad personal y la claridad de propósito. Los 3 siguientes hábitos guían a la persona de la independencia a la interdependencia, enseñándole a colaborar, comunicarse y construir el éxito mutuo. El último hábito, la renovación, asegura el crecimiento continuo para que la persona nunca deje de mejorar. Al concluir este capítulo inicial, el autor enfatiza que la efectividad no es un destino, sino una disciplina. Es una forma de vida basada en principios, fortalecida por los hábitos y expresada a través del carácter. Los 7 hábitos sirven como hoja de ruta, un camino para convertirse en alguien cuyas acciones generen resultados significativos de forma consistente,
tanto a nivel personal como profesional. Este capítulo sienta las bases filosóficas de todo lo que sigue. Invita al lector a comenzar no buscando el cambio en el mundo que lo rodea, sino buscando el cambio en su interior. Para el autor, este es el único camino que conduce a la eficacia duradera. Capítulo 2, Hábito 1, Ser proactivo. Este capítulo marca el inicio de la primera gran transformación en el enfoque del autor, pasar de la dependencia a la independencia. El autor explica que el hábito 1, ser proactivo, es la base sobre la que se construyen todos los demás hábitos. Sin este hábito, la eficacia a largo plazo es imposible. Según el autor, la proactividad significa mucho más que simplemente tomar la iniciativa. Significa reconocer que tu vida no está determinada por las circunstancias externas, sino por tus propias decisiones. El autor introduce una idea clave: entre el estímulo y la respuesta, existe un espacio. En ese espacio reside la libertad de elegir. La mayoría de las personas viven de forma reactiva, permiten que los estados de ánimo, las circunstancias o las presiones externas dicten su comportamiento. Pero las personas proactivas comprenden que son responsables de sus decisiones. No culpan a las circunstancias, la suerte ni a otras personas por sus resultados. En cambio, reconocen que tienen el poder de elegir su respuesta en cada situación. Describe cómo las personas reactivas usan un lenguaje que refleja falta de control. Dicen cosas como no puedo, debo o así soy. Sus palabras revelan la creencia de que la vida les sucede a ellos, no a través de ellos. Las personas proactivas, en cambio, usan un lenguaje que refuerza la responsabilidad. Dicen, yo elijo, prefiero o lo haré. Según el autor, este cambio en el lenguaje es más que semántico, revela el paradigma interno desde el que opera una persona. El capítulo explora la idea de que la proactividad es fundamental en el carácter. Requiere autoconciencia, conciencia, imaginación y voluntad propia. Estas capacidades únicas permiten a las personas trascender sus condicionamientos y forjar su propio rumbo. El autor explica que las personas no se definen por sus circunstancias, sino por cómo las interpretan y responden a ellas. A continuación, introduce uno de los conceptos más significativos del libro, el círculo de preocupación y el círculo de influencia. El círculo de preocupación abarca todo lo que puede preocupar a una persona: la política, la economía, el comportamiento ajeno o los acontecimientos externos que escapan a su control. El círculo de influencia abarca todo aquello que una persona puede afectar directamente: sus decisiones, hábitos, carácter y reacciones. Según el autor, las personas reactivas pasan la mayor parte del tiempo centradas en su círculo de preocupación. Esto les quita energía y refuerza la impotencia. Las personas proactivas, en cambio, concentran sus esfuerzos en el círculo de influencia. Invierten en lo que pueden controlar. Mejoran sus hábitos, desarrollan sus habilidades, fortalecen su carácter y cumplen con sus responsabilidades. Como resultado, su círculo de influencia se expande. El autor enfatiza que esto no es casualidad, sino una consecuencia natural de optar por la acción en lugar de la queja. El capítulo profundiza con una exploración de la responsabilidad. El autor explica que la responsabilidad significa la capacidad de elegir la propia respuesta. No significa asumir la culpa ni aceptar la responsabilidad por todo lo que sale mal. Más bien, significa asumir la responsabilidad de nuestro comportamiento, negarnos a ceder el poder a las circunstancias y actuar con base en valores en lugar de impulsos. Las personas proactivas se rigen por principios, las reactivas por sentimientos. Ofrece ejemplos de cómo se manifiesta la proactividad en la vida cotidiana. Cuando alguien le habla con dureza a una persona proactiva, ésta no absorbe la negatividad. Reconoce que no está sujeta a la influencia del comportamiento ajeno. Cuando surgen desafíos, las personas proactivas se preguntan, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo contribuir? ¿Qué puedo hacer?
Su enfoque interno las dirige hacia las soluciones en lugar de hacia los problemas. El capítulo también explora la relación entre la proactividad y los compromisos. El autor sugiere que las personas proactivas cumplen sus promesas a sí mismas y a los demás porque al hacerlo fortalecen su integridad. Cada vez que una persona cumple un compromiso, refuerza su sentido de autocontrol. Cada vez que incumple un compromiso, debilita su confianza en su propia fiabilidad. Según el autor, la integridad es el motor de la proactividad. Una poderosa metáfora ilustra esta idea. El autor compara a las personas proactivas con un termostato y a las reactivas con un termómetro. Un termómetro simplemente refleja el entorno. Un termostato define el entorno. Las personas proactivas no reaccionan a las condiciones, las crean basándose en sus decisiones y valores. El capítulo concluye recordando al lector que la proactividad es el hábito del poder personal. Es el hábito que transforma a una persona de pasajero a conductora de su propia vida. Según el autor, este hábito marca el inicio de la independencia. Una vez que una persona aprende a actuar en lugar de reaccionar, a centrarse en la influencia en lugar de la preocupación y a priorizar los principios sobre los estados de ánimo, sienta las bases para todos los demás hábitos efectivos. Este hábito invita al lector a asumir la responsabilidad, no como una carga, sino como libertad. Enseña que la vida no te sucede. La vida te responde. Capítulo 3, Hábito 2. Empezar con el fin en mente. Este capítulo explora la idea de que toda vida efectiva, todo logro significativo y toda acción con propósito comienza con una visión clara del resultado deseado. El autor explica que el hábito 2 invita a las personas a diseñar sus vidas intencionalmente en lugar de dejarse llevar por ellas. Según el autor, las personas a menudo trabajan duro, se mantienen ocupadas y se esfuerzan constantemente, pero aún así se sienten perdidas o insatisfechas porque carecen de una comprensión clara de lo que, en última instancia, intentan crear. Comienza introduciendo un principio profundo: todo se crea dos veces. Primero en la mente, como un plano interno, y luego en el mundo físico, mediante la acción y la ejecución. Un edificio existe en la imaginación del arquitecto antes de colocar un solo ladrillo. Un negocio se forma en el pensamiento antes de comenzar a existir. Una vida plena también debe visualizarse antes de poder vivirse. El autor sugiere que las personas a menudo se saltan la primera creación y se lanzan directamente a la acción, lo que resulta en esfuerzos desalineados y resultados desorganizados. El autor enfatiza que empezar con el fin en mente significa identificar tu destino antes de avanzar. Sin saber a dónde quieres llegar, incluso la actividad productiva puede perder su sentido. Muchas personas suben la escalera del éxito solo para descubrir que se apoyaban en la pared equivocada. Según el autor, la claridad previene esta tragedia. Cuando comprendes tus valores, tus prioridades y tu propósito más profundo, tus acciones se alinean naturalmente con lo que más importa. El capítulo aborda la importancia del liderazgo personal. El autor distingue liderazgo de gestión. La gestión se centra en la eficiencia, hacer las cosas bien. El liderazgo se centra en la dirección, elegir las acciones correctas. Una persona puede ser muy hábil en la gestión de tareas, horarios y responsabilidades, pero aún así carecer de liderazgo si no se cuestiona si estas tareas realmente respaldan su visión a largo plazo. Ser eficaz requiere primero liderazgo, luego gestión. Sin dirección, ni siquiera la mejor gestión conduce a nada significativo. A continuación, presenta un poderoso ejercicio mental: visualizar su propio legado. El autor anima al lector a imaginar cómo le gustaría ser recordado, qué cualidades desea encarnar y qué impacto espera dejar en los demás. Este ejercicio no pretende ser morboso, sino agudizar la perspectiva. Aporta claridad a lo que realmente importa y expone las distracciones, presiones y expectativas que a menudo alejan a las personas de su camino auténtico.
El capítulo continúa explicando que la visión personal se basa en valores. Los valores actúan como la brújula que guía las decisiones, las prioridades y el comportamiento. Cuando las acciones de una persona se alinean con sus valores, experimenta integridad y paz interior. Cuando las acciones entran en conflicto con los valores, experimenta frustración y conflicto interno. Según el autor, muchas personas heredan valores de la sociedad, la familia o la cultura sin examinar si estos reflejan realmente quienes desean llegar a ser. Comenzar con el fin en mente requiere identificar y comprometerse con valores elegidos deliberadamente. Analiza el poder de una declaración de misión personal, una expresión escrita del propósito, los principios rectores y la visión a largo plazo. El autor describe esta declaración como una constitución para la vida. Así como una nación usa su constitución para regir decisiones y proteger su identidad, las personas usan su declaración de misión para mantenerse firmes en sus valores, especialmente en momentos difíciles o confusos. Una declaración de misión no restringe la libertad, la amplía al brindar claridad y dirección. El capítulo también explora la influencia de la imaginación y la conciencia. La imaginación permite a las personas visualizar posibilidades más allá de sus circunstancias actuales. La conciencia les ayuda a discernir lo que es significativo, honorable y acorde con sus principios más profundos. Según el autor, estas dos capacidades humanas se complementan para forjar una vida guiada por la intención y no por el impulso. Aborda la tendencia común a dejar que las fuerzas externas definan nuestro camino. Las personas a menudo viven según las expectativas de los demás, familia, empleadores, sociedad, o reaccionan a las circunstancias en lugar de crearlas. El autor enfatiza que comenzar con el fin en mente requiere recuperar la autoría de la propia vida. Significa elegir tu propia definición de éxito en lugar de adoptar la de otra persona. Cuando tu vida se guía por la claridad interior en lugar de la presión externa, tus decisiones se vuelven más poderosas y serenas. Una metáfora profundiza este punto. El autor compara a una persona sin una visión clara con un viajero que vaga sin mapa. El camino puede ser hermoso a veces y difícil a veces, pero sin un destino en mente, el viaje carece de dirección. Un viajero con un mapa no camina sin rumbo. Avanza con confianza, sabiendo que cada paso lo acerca a donde quiere estar. El hábito 2 proporciona ese mapa. Al concluir el capítulo, el autor explica que comenzar con un fin en mente transforma la vida cotidiana. Las decisiones se vuelven más fáciles porque se filtran a través del propósito. Las prioridades se aclaran porque se alinean con los valores a largo plazo. Los desafíos se vuelven manejables porque ya no definen el camino, sino que simplemente lo moldean. Según el autor, este hábito empodera a las personas a vivir deliberadamente, elegir conscientemente y actuar en consonancia con la persona que desean ser. Invita al lector a asumir el liderazgo de su propia vida, construyendo el plan mental antes de construir la experiencia vivida. Una vez que el final está claro, el camino a seguir se revela. Capítulo 4. Hábito 3. Poner primero lo primero. Este capítulo traduce la visión formada en el hábito 2 en acción diaria. Si el hábito 1 trata de asumir la responsabilidad de tus decisiones y el hábito 2 trata de definir tu destino, el hábito 3 trata de gestionar tu vida en sintonía con lo que realmente importa. El autor explica que la efectividad no se logra haciendo más cosas, sino haciendo las correctas. Según él, las personas a menudo llenan sus días de urgencia, ruido y actividad, pero progresan poco hacia sus objetivos a largo plazo porque no priorizan según la importancia. El autor comienza destacando la diferencia entre liderazgo y gestión. El liderazgo decide qué es lo primero. La gestión garantiza que se haga. El hábito 3 es la práctica de la acción disciplinada, elegir ejecutar las prioridades más importantes incluso cuando surgen distracciones, presiones y exigencias contrapuestas. Explica que muchas personas viven de forma reactiva,
respondiendo a lo que les parece urgente en lugar de centrarse en lo que es realmente significativo. A continuación, presenta la matriz de gestión del tiempo, un marco que clasifica las actividades en 4 cuadrantes: urgente e importante, urgente y no importante, importante pero no urgente, y ni urgente ni importante. El autor enfatiza que el cuadrante 2, importante pero no urgente, es donde se construye la verdadera efectividad. Este es el espacio de la planificación, la construcción de relaciones, el desarrollo a largo plazo, la prevención y el crecimiento con propósito. Sin embargo, la mayoría de las personas descuidan este cuadrante porque los asuntos urgentes, incluso los triviales, acaparan su atención. Según el autor, la capacidad de priorizar las actividades del cuadrante 2 es la esencia del hábito 3. Requiere valentía para rechazar las distracciones, disciplina para cumplir los compromisos y sabiduría para reconocer lo que realmente contribuye a la satisfacción a largo plazo. Las personas a menudo se sienten abrumadas no porque sus vidas sean inherentemente caóticas, sino porque no han establecido límites a su tiempo y energía. El hábito 3 ofrece un sistema para recuperar el control. El capítulo aborda el concepto de gestión personal. El autor explica que las personas eficaces planifican su vida basándose en principios, no en impulsos. Sus agendas reflejan sus valores, no las agendas de otros. Entienden que el tiempo es finito y que, si no lo protegen, otros lo consumirán. Según el autor, cada sí es también un no a otra cosa. Reconocer esta disyuntiva es crucial para vivir con propósito. Analiza la importancia de la integridad en la ejecución. Una vez identificadas las prioridades, llevarlas a cabo se convierte en una cuestión de honor. Cumplir los compromisos con los demás fortalece la confianza. Cumplir los compromisos con uno mismo fortalece el respeto por uno mismo. El autor señala que la integridad personal se construye con pequeñas acciones, hacer lo que se prometió hacer, incluso cuando resulte inconveniente. Esta disciplina genera alineación interna y confianza. El capítulo también enfatiza el papel de la fuerza de voluntad. En opinión del autor, la fuerza de voluntad no es una fuerza para avanzar en la vida. Es una herramienta para proteger las prioridades. Ayuda a las personas a resistir las tentaciones, las distracciones y los impulsos emocionales que las desvían de su visión a largo plazo. El autor sugiere que desarrollar la fuerza de voluntad es un proceso continuo que requiere descanso, renovación y práctica constante. Explora el principio de la delegación, no como una forma de delegar tareas, sino como un método para aumentar la efectividad personal. Según el autor, la delegación eficaz se basa en los resultados, no en los métodos. En lugar de microgestionar el proceso, un líder se centra en el resultado y empodera a los demás para que usen su propio criterio. Este enfoque fomenta la confianza, el crecimiento y la sinergia. También le permite al líder concentrarse en las tareas que realmente requieren su atención. El capítulo profundiza con una metáfora que compara la vida con un frasco lleno de piedras, guijarros y arena. Las piedras representan las prioridades más importantes: la familia, la salud, el propósito, las relaciones, un trabajo significativo. Las piedras representan responsabilidades y actividades importantes, pero no esenciales. La arena representa las pequeñas tareas y las distracciones diarias. Si el frasco se llena primero con arena, no hay espacio para las piedras. Pero si las piedras entran primero, todo lo demás cabe a su alrededor. El hábito 3 enseña a colocar las piedras primero. También analiza la diferencia entre urgente e importante. Los asuntos urgentes exigen atención inmediata. Los asuntos importantes contribuyen a los valores y objetivos a largo plazo. El autor explica que muchas personas confunden urgencia con importancia simplemente porque la urgencia se percibe con fuerza. Pero la eficacia requiere una fuerza silenciosa, la capacidad de elegir la importancia incluso cuando la urgencia es evidente.
Al concluir el capítulo, el autor refuerza que el hábito 3 es la expresión práctica del liderazgo personal. Es donde la visión se hace realidad. Es donde las intenciones se convierten en comportamiento. Es donde una persona elige vivir según su diseño y no por defecto. Según el autor, priorizar lo primero no es una técnica de gestión del tiempo. Es una filosofía de gestión de la vida. Este hábito invita al lector a vivir con intención, no de forma reactiva. Enseña que la efectividad proviene de alinear las acciones diarias con un propósito a largo plazo. Cuando una persona elige constantemente lo que más importa, su vida se convierte en un reflejo de sus valores más profundos y sus aspiraciones más elevadas. Capítulo 5, Hábito 4. Piensa en ganar. El hábito 4 marca un punto de inflexión en el enfoque del autor. Los 3 primeros hábitos se centraban en la victoria personal, desarrollar la independencia, la claridad y la disciplina. El hábito 4 centra la atención en la interdependencia. Reconoce que el éxito, la influencia y la satisfacción a largo plazo dependen de la eficacia con la que trabajamos con los demás. El autor explica que las relaciones prosperan no mediante la competencia ni la ganancia unilateral, sino mediante una mentalidad donde todos los involucrados se benefician. Comienza definiendo el verdadero significado de ganar. No se trata de ser amable ni ceder. No es una estrategia astuta para manipular a los demás para que acepten. Ganar es una filosofía fundamental basada en el carácter que busca el beneficio mutuo. Según el autor, esta mentalidad se basa en 3 rasgos esenciales: integridad, madurez y mentalidad de abundancia. La integridad mantiene a la persona alineada con sus valores. La madurez le permite expresar sus sentimientos y convicciones con consideración hacia los demás. Una mentalidad de abundancia es la creencia de que hay suficiente éxito, reconocimiento y oportunidades para todos. El autor contrasta el paradigma win-win con otros paradigmas relacionales: win-lose, lose-win, lose-lose, win y win-win or no deal. Win-lose ve la vida como una competencia, donde el triunfo de una persona requiere la derrota de otra. Lose-win prioriza mantener la paz a costa del respeto propio. Lose-lose refleja una mentalidad destructiva donde el conflicto se vuelve más importante que el progreso. La mentalidad simple de ganar ignora el impacto en los demás. Win-win or no deal permite que ambas partes se retiren si no se puede lograr un beneficio mutuo. En la opinión del autor, win-win es el único paradigma capaz de mantener relaciones saludables y una cooperación a largo plazo. Profundiza en esta explicación explorando las raíces del pensamiento de escasez. Muchas personas crecen creyendo que la vida es un juego de suma cero. La aprobación, el éxito, el amor y los logros parecen limitados, por lo que las personas los protegen, compiten por ellos y temen perderlos. El autor explica que esta mentalidad de escasez es responsable de los celos, la comparación, la desconfianza y el conflicto. En contraste, la mentalidad de abundancia produce generosidad, confianza y apertura. Las personas con esta mentalidad creen que crear más valor beneficia a todos. El capítulo se centra entonces en la base emocional necesaria para las relaciones ganar. Según el autor, la confianza es la moneda de cambio de la interdependencia. La confianza crece cuando las intenciones y el comportamiento se alinean de forma consistente a lo largo del tiempo. Quienes practican el principio ganar no buscan ventajas a expensas de los demás. Son honestos, transparentes y confiables, y construyen relaciones que resisten el estrés y el desacuerdo. Cuando la confianza es fuerte, la colaboración se vuelve natural. Cuando es débil, incluso las interacciones más sencillas se vuelven difíciles. El autor explica que las relaciones efectivas dependen de un equilibrio entre valentía y consideración. La valentía permite a una persona defender sus necesidades, objetivos y valores sin disculparse. La consideración le permite comprender y respetar las necesidades de los demás.
Una persona que gana pierde puede poseer valentía sin consideración. Una persona que pierde gana puede encarnar la consideración sin valentía. Ganar requiere ambos. Introduce el concepto de la cuenta bancaria emocional, una metáfora que ilustra cómo los depósitos y retiros afectan la confianza en la relación. Los depósitos incluyen amabilidad, honestidad, cumplir promesas, disculparse sinceramente y buscar la comprensión. Los retiros se producen por impaciencia, incumplimiento de compromisos, críticas y falta de respeto. Una relación con un saldo alto puede soportar desacuerdos. Una relación con un saldo bajo se derrumba bajo presión. Practicar el método Wen-Wen consistentemente resulta en depósitos estables. El autor profundiza en cómo los sistemas y las estructuras influyen en el comportamiento. Argumenta que los entornos basados en la competencia, las recompensas limitadas o las expectativas poco claras pueden promover involuntariamente resultados de ganar-perder. Por el contrario, los entornos que fomentan la cooperación, la transparencia y el éxito compartido fomentan naturalmente el pensamiento de ganar-ganar. Las organizaciones, las familias y las escuelas deben alinear sus incentivos con la colaboración a largo plazo en lugar de con las victorias a corto plazo. El capítulo se profundiza a medida que el autor ilustra cómo el principio Wen-Wen aplica a las negociaciones. La verdadera negociación no consiste en dominar a la otra parte. Se trata de descubrir los intereses subyacentes a las posturas. Cuando ambas partes expresan lo que realmente valoran, surgen soluciones creativas. Quienes piensan en Wen-Wen escuchan atentamente, hacen preguntas sin ponerse a la defensiva y se mantienen abiertos a alternativas. Colaboran en lugar de competir. Esto no garantiza un acuerdo inmediato, pero sí asegura que el proceso respete a ambas partes. Señala que ganar no significa que todos siempre obtengan exactamente lo que quieren. Significa que todos terminan la interacción sintiéndose respetados, valorados y tratados con justicia. Significa que las soluciones se construyen para fortalecer las relaciones, no para debilitarlas. Según el autor, cuando las personas aprenden a pensar en ganar, los conflictos pasan de ser amenazas a oportunidades de crecimiento compartido. El autor también aborda el impacto cultural del paradigma ganar. Cuando las comunidades operan desde la abundancia y el beneficio mutuo, la creatividad se expande. Las personas se muestran más dispuestas a compartir ideas, recursos y oportunidades. La innovación aumenta porque las personas no se protegen entre sí, sino que colaboran para alcanzar un propósito mayor. A medida que el capítulo se acerca a su fin, el autor enfatiza que ganar no es una técnica, es un estilo de vida basado en el carácter. Requiere autoconciencia, madurez emocional y compromiso con los principios. Debe surgir de una creencia genuina en el éxito mutuo, no del deseo de parecer agradable. Esta mentalidad fortalece a las familias, profundiza las amistades, mejora los entornos laborales y transforma las negociaciones. El hábito 4 enseña que la eficacia en un mundo interdependiente se basa en la cooperación, no en la competencia. Quienes piensan en ganar ven a los demás no como obstáculos, sino como socios. Entienden que el éxito compartido es éxito multiplicado. Al priorizar el beneficio mutuo sobre la ventaja personal, crean relaciones basadas en la confianza, el respeto y un propósito compartido. Capítulo 6, Hábito 5, busca primero comprender, luego ser comprendido. El hábito 5 aborda uno de los desafíos más profundos en las relaciones humanas. La dificultad de comunicarse de forma que genere una comprensión genuina. El autor explica que la mayoría de las personas escuchan con la intención de responder, no de comprender. Esperan su turno para hablar, filtran todo a través de sus propias experiencias y proyectan sus suposiciones en los demás. Como resultado, las conversaciones se vuelven superficiales, tensas o completamente ineficaces. El hábito 5 requiere una transformación en nuestra forma de escuchar, interpretar y responder.
El autor comienza describiendo la tendencia natural a interpretar el mundo desde nuestra perspectiva personal. Cada individuo posee un marco conceptual moldeado por su educación, creencias, emociones y experiencias pasadas. Este marco se convierte en la lente a través de la cual interpreta a los demás. Por ello, dos personas que escuchan las mismas palabras pueden comprender significados completamente diferentes. Según el autor, esta es la razón por la que la verdadera comunicación exige empatía, la capacidad de salir de la propia perspectiva y entrar momentáneamente en el mundo de otra persona. La clave del hábito 5 es la escucha empática. El autor explica que la escucha empática no es pasiva. Implica presencia atenta, profunda curiosidad y la disposición a dejar de lado momentáneamente los propios pensamientos. El oyente busca comprender no solo las palabras que se dicen, sino también los sentimientos, motivos y preocupaciones que las sustentan. La escucha empática crea un espacio para la honestidad. Hace que quien habla se sienta valorado y seguro. Cuando una persona percibe una comprensión genuina, se vuelve naturalmente más abierta, más cooperativa y más dispuesta a considerar otras perspectivas. El autor contrasta la escucha empática con 4 formas comunes de escucha deficiente: filtrar, juzgar, aconsejar y ensayar. Filtrar significa escuchar solo lo que confirma las propias opiniones. Juzgar significa hacer evaluaciones prematuras. Aconsejar significa ofrecer soluciones antes de comprender el problema. Ensayar significa preparar una respuesta en lugar de centrarse en quien habla. Estos hábitos debilitan la confianza, generan malentendidos y bloquean una conexión significativa. La escucha empática elimina estas barreras al desviar la atención del yo hacia la otra persona. Explica que la mayoría de las personas se comunican de forma autobiográfica. Proyectan sus propias historias, miedos o preferencias en los demás. Cuando alguien expresa dolor, frustración o confusión, el oyente suele responder con comparaciones, consejos o anécdotas personales. Aunque estas respuestas pueden provenir de buenas intenciones, no reconocen la realidad vivida por quien habla. La comunicación eficaz requiere resistir la tentación de imponer la propia narrativa. En cambio, exige escuchar hasta que el hablante se sienta plenamente escuchado. El autor describe la escucha empática como un oxígeno psicológico. Cuando las personas se sienten comprendidas, se vuelven más tranquilas, más claras y más receptivas. Los conflictos se reducen. Los malentendidos se reducen. La confianza aumenta. En las familias, la escucha empática fortalece los vínculos entre padres e hijos, entre parejas y entre hermanos. En el ámbito laboral, minimiza la tensión, aclara las expectativas y mejora la colaboración. El autor enfatiza que los líderes que practican la escucha empática adquieren mayor influencia porque crean entornos donde las personas se sienten respetadas y valoradas. Tras la comprensión, llega la expresión. El autor explica que una vez que la escucha empática genera confianza, uno puede expresar su propia perspectiva con claridad y seguridad. Esta es la segunda parte del hábito 5, después, ser comprendido. Cuando las personas se sienten escuchadas, se muestran más dispuestas a escuchar. Cuando la tensión emocional disminuye, la lógica se hace posible. Cuando se establece la comprensión, la comunicación pasa de defensiva a constructiva. El autor aclara que expresarse no significa dominar ni persuadir. Significa articular las necesidades, límites e intenciones propias de forma respetuosa. Significa expresar los resultados deseados, manteniendo la disposición a la colaboración. El autor enfatiza que tanto la comprensión como la expresión deben basarse en la honestidad y la integridad. La comunicación pierde fuerza cuando se ocultan las verdaderas preocupaciones o se manipula con lenguaje artificial. La autenticidad invita a la autenticidad. Amplía la idea al describir cómo el hábito 5 transforma la resolución de problemas. Cuando las personas buscan comprender primero,
exploran una situación desde múltiples perspectivas. Descubren problemas más profundos que podrían no surgir en conversaciones cotidianas. Identifican objetivos compartidos. Reconocen barreras emocionales. Con la comprensión mutua, surgen soluciones que ninguna de las partes podría haber encontrado sola. El autor señala que este enfoque colaborativo es especialmente vital en matrimonios, parejas y amistades a largo plazo, donde los malentendidos repetidos pueden erosionar silenciosamente la relación. El autor también explica que escuchar con empatía requiere paciencia. Las personas suelen hablar con matices. Las primeras palabras pueden ser cautelosas o vagas. A medida que se construye la confianza, surgen verdades más profundas. Escuchar a través de estos matices requiere una presencia serena y la disposición a no juzgar. Muchos conflictos se intensifican porque una o ambas personas reaccionan con demasiada rapidez. El hábito 5 exige ralentizar la respuesta y acelerar la comprensión. El capítulo luego toma una dirección más filosófica. El autor propone que escuchar no es solo una habilidad comunicativa, sino un rasgo de carácter. Refleja humildad, reconocer que uno no lo sabe todo. Refleja respeto, la disposición a valorar la experiencia del otro. Refleja valentía, la fuerza para aceptar la incomodidad en lugar de refugiarse en soluciones. Según el autor, quienes dominan este hábito se convierten en influencias poderosas en cualquier entorno porque aportan claridad donde hay confusión y calma donde hay tensión. Él ilustra que la verdadera influencia nunca empieza con las palabras. La influencia empieza con la comprensión. Las personas siguen a quienes las comprenden. Los niños escuchan a los padres que los escuchan. Los equipos siguen a los líderes que comprenden sus desafíos. Los socios confían en quienes se toman el tiempo de ver más allá de la superficie. El hábito 5, por lo tanto, es la base de toda interdependencia efectiva. Al acercarse el final del capítulo, el autor recalca que escuchar con empatía no garantiza el acuerdo. Garantiza la conexión. Construye un puente lo suficientemente fuerte como para que el desacuerdo pueda cruzarse sin romper la relación. Una vez que ese puente existe, la expresión se vuelve más segura, la negociación más creativa y la colaboración más probable. El quinto hábito enseña que la comunicación no es una batalla de voces, sino la búsqueda de un entendimiento mutuo. Cuando las personas escuchan con atención, crean espacio para la verdad. Cuando se expresan con claridad, invitan a la cooperación. Cuando practican ambas con constancia, transforman la calidad de cada relación que establecen. Capítulo 7, Hábito 6. Sinergizar. El hábito 6 representa la máxima expresión de la verdadera interdependencia. Es el hábito donde las fortalezas individuales se combinan para crear resultados mucho mayores que los que una sola persona podría lograr. El autor presenta la sinergia como una fuerza poderosa, casi transformadora, que surge cuando las personas colaboran con apertura, confianza y creatividad. En esencia, la sinergia no es simplemente cooperación, es la creación de algo nuevo, algo mejor. Algo excepcionalmente posible porque las diferentes perspectivas se encuentran con respeto en lugar de resistencia. El autor comienza explicando que la sinergia prospera cuando se valoran las diferencias en lugar de temerlas. La mayoría de las personas tienden a proteger sus puntos de vista. Buscan el acuerdo, evitan el conflicto o intentan imponer sus propias ideas. Esta actitud defensiva natural limita la creatividad. La sinergia requiere la mentalidad opuesta, invita a la diversidad de pensamiento, acepta opiniones contrarias y ve el desacuerdo no como un obstáculo, sino como una puerta a la innovación. Según el autor, cuando las personas aprenden a apreciar las diferencias, amplían su comprensión del mundo. Enfatiza que la sinergia se construye sobre la base de los hábitos previos. Las personas proactivas tienen control de sí mismas. Quienes comienzan con un fin en mente tienen dirección.
Quienes priorizan lo primero gestionan sus prioridades eficazmente. Quienes piensan en ganar generan confianza y respeto mutuo. Quienes buscan primero comprender crean una profunda seguridad emocional. Cuando estos elementos se unen, la sinergia se hace posible. Sin ellos, la cooperación es superficial y limitada. El autor explica que la sinergia suele surgir en presencia de una curiosidad genuina. Cuando las personas se interesan sinceramente en cómo piensan los demás, descubren nuevas perspectivas. La curiosidad neutraliza la actitud defensiva. Señala respeto. Abre la puerta a una comunicación más profunda. En cambio, cuando las personas solo escuchan para defender sus posturas, la creatividad se apaga. La sinergia requiere la valentía de decir, puede que no vea el panorama completo. Ayúdame a comprender tu parte. Describe la sinergia como el descubrimiento de la tercera alternativa. Este concepto es fundamental en el hábito 6. En lugar de elegir entre mi camino o el tuyo, la tercera alternativa es una solución que ninguno de los dos imaginó originalmente, pero que ambos encuentran mejor que sus ideas iniciales. En opinión del autor, la tercera alternativa es donde se despliega la verdadera magia de la interdependencia. Es el espacio donde la creatividad prospera porque las personas combinan sus fortalezas en lugar de competir entre sí. Para ilustrar esto, el autor ofrece una perspectiva de cómo los conflictos a menudo surgen no de objetivos incompatibles, sino de un pensamiento rígido. Cuando dos personas mantienen posturas fijas, el compromiso se convierte en la opción predeterminada. El compromiso puede reducir el conflicto, pero rara vez produce excelencia. Exige a cada parte que ceda en algo. La sinergia es diferente. Busca ampliar las posibilidades en lugar de dividirlas. En lugar de reducir el pastel, la sinergia lo agranda. Explica que la sinergia no requiere una armonía perfecta. A menudo surge de la tensión. Cuando ideas diferentes colisionan respetuosamente, se fomenta la innovación. Esta tensión constructiva solo es posible cuando las personas confían lo suficiente entre sí como para ser honestas, abiertas y vulnerables. Según el autor, los entornos que suprimen el conflicto también suprimen la creatividad. El desacuerdo sano, guiado por el respeto, es uno de los motores de la sinergia. El autor presenta el ejemplo de la naturaleza. En los ecosistemas, la sinergia está presente en todas partes: árboles, suelo, microorganismos, agua, luz y aire trabajan juntos para crear vida. Ningún elemento produce un bosque por sí solo. La fortaleza del ecosistema reside en su diversidad e interdependencia. De igual manera, las familias, los equipos y las organizaciones se fortalecen cuando se permite que las diferencias enriquezcan al colectivo. Aplica esta metáfora a las relaciones humanas. En las familias, la sinergia surge cuando los miembros dejan de intentar controlarse mutuamente y, en cambio, trabajan juntos con apertura. Los padres aprenden de los hijos. Los hijos aprenden de los padres. Cada persona aporta una perspectiva única y juntos crean un hogar lleno de entendimiento mutuo. En el lugar de trabajo, la sinergia transforma a los equipos de conjuntos de individuos en fuerzas unificadas. Cuando los compañeros combinan sus talentos con la confianza, la productividad aumenta, la innovación se acelera y la identidad grupal se fortalece. El autor advierte que la sinergia requiere madurez emocional. Las reacciones inmaduras, defensivas, terquedad, ego o miedo, destruyen la sinergia. Cuando las personas se aferran rígidamente a sus puntos de vista, la sinergia no puede sobrevivir. Por eso, los hábitos adquiridos desde el principio son esenciales. Forjan la fortaleza de carácter necesaria para colaborar a un alto nivel. Explica que la sinergia también se desarrolla a través de la comunicación. La comunicación sinérgica es más profunda que el diálogo. Implica la búsqueda activa de nuevas posibilidades.
Requiere dejar de lado las suposiciones y explorar ideas con una perspectiva nueva. Exige respeto por la singularidad de cada participante. En estos entornos, las personas se sienten lo suficientemente seguras como para expresar ideas poco convencionales, plantear preguntas difíciles y desafiar los patrones existentes. Esta apertura conduce a avances. Según el autor, la sinergia también se desarrolla internamente. Cuando las personas integran su yo lógico y emocional, toman decisiones más equilibradas. Cuando armonizan el pensamiento analítico con la imaginación creativa, resuelven problemas con mayor eficacia. La sinergia interna genera claridad, propósito y resiliencia. Es la base del dominio personal. A medida que el capítulo profundiza, el autor describe cómo la sinergia fortalece a las comunidades. Cuando los grupos valoran la diversidad y trabajan juntos para alcanzar objetivos comunes, construyen culturas de confianza. Estas culturas sustentan el progreso ante los desafíos porque la comunidad apoya a cada miembro. Las comunidades sólidas no se construyen sobre la uniformidad, sino sobre la unidad dentro de la diversidad. El autor enfatiza que la sinergia no es casualidad, es una elección deliberada. Requiere humildad para reconocer las limitaciones, valentía para aceptar las diferencias y fe en la posibilidad de algo mejor. Exige práctica constante y esfuerzo consciente. La sinergia se convierte en una forma de vida, un enfoque hacia las relaciones, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la creatividad. Concluye que la sinergia es la forma más elevada de colaboración. Permite a las personas lograr más de lo que jamás imaginaron. Transforma los conflictos en oportunidades. Transforma las debilidades en fortalezas al combinar talentos. Enriquece las relaciones al profundizar la comprensión. Y, lo más importante, eleva el potencial humano más allá de las limitaciones individuales. El hábito 6 enseña que la grandeza no surge del aislamiento. Surge cuando las personas unen sus fortalezas, respetan sus diferencias y persiguen una visión compartida. La sinergia no es solo trabajar juntos, sino crear juntos. Es el punto de encuentro donde la imaginación se expande y surgen las posibilidades. Capítulo 8, Hábito 7, afilar la sierra. El séptimo hábito es el hábito de la renovación, la práctica que permite que todos los demás hábitos funcionen al máximo. El autor explica que la efectividad no es un estado fijo, sino un proceso continuo. Así como una sierra se desgasta con el uso, también lo hacen la energía, la claridad y la fuerza de una persona si no se recarga intencionalmente. Afilar la sierra significa optar por la renovación regular en 4 dimensiones esenciales de la vida: física, mental, emocional, social y espiritual. Sin esta renovación, el rendimiento disminuye, las relaciones se debilitan y el propósito se desdibuja. El autor comienza ilustrando la metáfora misma. Un hombre pasó horas intentando talar un árbol con una sierra sin filo. Cuando le aconsejaron afilarla, insistió en que estaba demasiado ocupado. Esta historia refleja cómo viven muchas personas, agotadas, abrumadas e incapaces de mejorar porque no se detienen a renovarse. Afilar la sierra no interrumpe la productividad, es lo que la sostiene. Según el autor, la autorrenovación es la clave de la eficacia a largo plazo porque fortalece las herramientas que una persona utiliza para desenvolverse en la vida. La primera dimensión de la renovación es la física. Esto incluye el ejercicio, la nutrición, el descanso y el manejo del estrés. El autor explica que el bienestar físico constituye la base de la energía personal. Cuando se descuida el cuerpo, la motivación flaquea, la concentración se debilita y la estabilidad emocional se deteriora. Enfatiza que la renovación física no se trata de perfección ni intensidad, sino de constancia. Pequeños hábitos regulares como caminar, estirarse, beber agua o mantener una rutina de sueño tienen profundos efectos en la vitalidad a largo plazo.
El autor sugiere tratar el cuerpo como un instrumento valioso que requiere cuidado y mantenimiento. La segunda dimensión es la mental. La renovación mental implica aprender, leer, desafiar la mente y mantener la curiosidad intelectual. El autor explica que la mente prospera cuando se le exige y decae cuando se la descuida. En un mundo lleno de distracciones, información superficial y consumo pasivo, la disciplina mental se vuelve esencial. Anima a leer en profundidad, estudiar temas que amplíen la perspectiva y a participar en pensamientos significativos. La renovación mental también incluye la reflexión, tomarse el tiempo para examinar suposiciones, cuestionar creencias y aclarar valores. Esta agudización mental continua garantiza que las decisiones sean meditadas y fundamentadas. La tercera dimensión es la emocional social. El autor explica que las relaciones nutren el corazón y que el bienestar emocional crece a través de una conexión significativa. La empatía, la amabilidad, el servicio y la construcción de confianza son formas de renovación. La fortaleza emocional se desarrolla cuando las personas se sienten valoradas y aportan valor a los demás. El autor enfatiza que un entorno familiar amoroso, amistades que brindan apoyo y una comunicación positiva actúan como anclas emocionales. Cuando las personas invierten en relaciones, fortalecen su resiliencia. La renovación emocional social también implica manejar el estrés, expresar gratitud y practicar la paciencia. Estos hábitos amplían la estabilidad interior y reducen la reactividad. La cuarta dimensión es la espiritual. La renovación espiritual no se refiere necesariamente a la religión, aunque puede incluirla. Es la práctica de reconectar con los valores, el propósito y el significado. El autor explica que la renovación espiritual ocurre cuando las personas conectan con algo más grande que ellas mismas, a través de la naturaleza, la meditación, la reflexión, la oración o los actos de servicio. Esta dimensión proporciona dirección interior. Alinea el resto de las acciones de una persona con quien desea ser. Sin renovación espiritual, la vida se vuelve mecánica y superficial. Con ella la vida gana claridad, profundidad e intención. El autor enfatiza que estas cuatro dimensiones están profundamente interconectadas. Descuidar una afecta a todas las demás. Una persona que descuida su salud física puede tener dificultades mentales. Quien descuida su bienestar emocional puede perder la motivación para alcanzar la claridad espiritual. Una persona sin propósito puede tener dificultades para mantener relaciones o hábitos. La renovación es holística, cada dimensión fortalece a las demás. Explica que afilar la sierra no es una solución rápida, sino un estilo de vida. Requiere programar la renovación de la misma manera que se programa el trabajo o las responsabilidades. Este compromiso previene el agotamiento y genera crecimiento a largo plazo. El autor advierte que muchas personas sacrifican la renovación en nombre de la productividad, sin darse cuenta de que esto a la larga debilita su capacidad de producción. La renovación multiplica la efectividad, la negligencia la disminuye. A medida que el capítulo avanza, el autor introduce la idea del crecimiento ascendente. Cuando las personas se renuevan constantemente, no regresan a su estado anterior, sino que se elevan a un nivel superior. La renovación impulsa la creatividad, la resiliencia y la adaptabilidad. Transforma los desafíos en oportunidades y los obstáculos en peldaños. Cuando la sierra se mantiene afilada, el trabajo se vuelve más fluido, rápido y placentero. Ilustra cómo afilar la sierra mejora toda relación. Cuando las personas están físicamente energizadas, mentalmente alertas, emocionalmente equilibradas y espiritualmente arraigadas, ofrecen lo mejor de sí mismas a los demás. La paciencia aumenta. La empatía crece. Los conflictos se reducen. La colaboración se facilita. Las relaciones prosperan no mediante el esfuerzo aislado, sino mediante individuos renovados que se encuentran con fuerza y claridad.
El autor enfatiza que afilar la sierra también favorece el desarrollo de los 6 hábitos anteriores. La proactividad se facilita cuando hay mucha energía. La visión se aclara cuando la mente se renueva. La gestión de prioridades se fortalece cuando el espíritu está enfocado. El pensamiento de ganar crece cuando las reservas emocionales están llenas. La comunicación empática florece cuando el sé